Crisis París es nuestro hashtag de la noche, Crisis París. Y es que le voy a presentar la primera de las notas donde pues miembros del llamado Estado Islámico aseguran que otras capitales de Occidente, incluyendo Washington, vivirán momentos de terror como ha sucedido en París el pasado viernes. París, Washington y luego Roma. El Estado Islámico afirma que Francia y aquellos que apoyen al país europeo siguen siendo el número uno de sus blancos. فقسما بأمر الله لندكن أمريكا وبعقرها في واشنطن بإذن الله تعالى وبإذن الله تعالى سنفتح روما وعد الصادق المصدوق. En el video también se refieren a sus hermanos en Francia, a quienes cometieron los atentados en París y les piden que busquen seguridad. أقول لإخواني المتواجدين في فرنسا أقول لهم الثبات والحرص على الأمن والأمنيات الثبات أشعلوا النار فيهم فوالله ما تركونا في أرض الرافدين بطائراتهم فوالله ما تركونا فعليكم بهم فإنهم لا يعجزونكم بإذن الله واتقوا الله عز وجل. Este lunes la Torre Eiffel reabrió sus puertas a las 4 p.m. hora local por una larga cola de turistas que esperaba entrar. A las 7 p.m. la torre se iluminó con colores de la bandera francesa en honor a las víctimas de los ataques del viernes. Las reacciones a este mensaje han sido prontas y un tema central en el G20 que se desarrollaba en Turquía. Vladimir Putin aprovechó la ocasión para enviar un mensaje de apoyo al presidente Bashar al-Assad. Ведь, допустим, Франция относилась к числу тех стран, которые вообще занимали достаточно жесткую позицию в отношении президента Асада лично. И мы слышали все время от наших французских друзей, что предварительным условием для начала политических преобразований должно быть согласование вопроса об уходе президента Асада. Ну и что? Это уберегло Париж от террористической атаки? Нет. Le presentó ahora cuáles han sido los más grandes atentados terroristas de los últimos años en territorio europeo. Esto para comenzar con nuestro análisis de Crisis París. El primero, en 1972, 18 personas muertas cuando un comando palestino secuestra en Múnich a un equipo durante los Juegos Olímpicos, a un equipo israelí durante los Juegos Olímpicos, 18 muertos. 11 rehenes, 5 terroristas, un piloto y un agente. 1983, allí se da el famoso atentado en París, perpetrado en el aeropuerto de Orly. También 1985, en noviembre, allí en el estado de Malta, en el Reino de Malta, un avión de Egypt Air es secuestrado por un comando árabe en el aeropuerto. Durante el rescate se produce una confrontación, 66 personas perdieron la vida. Estamos en diciembre de 1985 en Roma y Viena. Allí 2 atentados simultáneos de la organización terrorista palestina Abu Nidal. Mueren 20 personas, 16 en Roma, 4 en Viena. 1986 en Estambul, Turquía. Allí extremistas palestinos atacan con granada y ametralladoras una sinagoga. 24 personas perdieron la vida. 1988, este es uno de los atentados terroristas más recordados de todos los tiempos en el Reino Unido. Allí explota en pleno vuelo una bomba en el interior de un Boeing de la compañía Pan Am. 270 personas murieron en el atentado de Lockerbie. En 2004, en Madrid, el 11 de marzo, los famosos atentados del 11M, se presentan 10 explosiones en cadena en 4 trenes. Es una acción reivindicada por las brigadas de Abu Haf al-Masari vinculadas a Al-Qaeda. 191 personas perdieron la vida. En 2005, allí se dan los atentados en Londres. En 2015, el atentado contra Charlie Hebdo, donde mueran 20 personas en contra de la redacción de este periódico satírico. Y en el año 2015, en febrero, en Copenhague, 3 personas pierden la vida cuando un presunto yihadista, en un centro de cultura comienza a disparar. Crisis París es nuestro hashtag de la noche. Quique Godoy, buenas noches. Buenas noches, Juan Carlos, buenas noches, Ana Lucía. Gusto estar día lunes con Ana Lucía hoy, día fuera de lo común. Quique sale de viaje, por eso es que no está Mario con nosotros. Hicimos cambio con Mario Rosales para el día jueves. Hay que tener claro que
al poner el hashtag de Crisis París, entendemos obviamente que también hubo atentados en Beirut, por ejemplo, ese mismo día, y que sí, ya lleva 5 años en este enfrentamiento, y que Irak ha entrado y salido de esta misma crisis por años. Egipto ha tenido también algunos atentados en este mismo periodo de tiempo. Pero a propósito pusimos el de Crisis París para resaltar este hecho, que pareciera ser que tenemos como una pena selectiva o alguna margen donde, como ya estamos acostumbrados a que Siria lleva 5 años de estar enfrentada, que hay atentados constantemente entre palestinos e israelíes en el territorio, que Irak, dentro de todo el esquema de este Estado Islámico, ha mantenido un ambiente hostil desde hace muchos años, como que se da ya por sentado las muertes, la crisis y los bombardeos que hay en esos territorios. Pero no se extraña cuando en un lugar con tanta paz como lo puede ser París en un momento dado, ocurran este tipo de atentados y que sean vinculados justamente a lo que está sucediendo en el Oriente Medio y al proceso de refugiados que están llegando a Europa, y que esto genere una especie de islamofobia en Europa entera. Y para eso solo quiero cerrar un poco este primer comentario haciendo esto. 1. No todos los árabes son musulmanes. No todos los musulmanes son árabes. Y no todos los árabes ni los musulmanes son terroristas. Pero pareciera ser que empezamos a hacer una perfilación en general de esa situación, y entonces agrava aún más la condición que se está dando en Europa. ¿Por qué? Entonces ya hay personas, incluso ahora en Estados Unidos, vayamos a los 10.000 refugiados que insiste Barack Obama que va a permitir que lleguen de Siria a Estados Unidos. Hay estados como Alabama que han dicho, su gobernador ha dicho que no va a permitir que lleguen refugiados sirios porque no quiere que suceda lo que pasó en París. Entonces esta es la siguiente etapa de la escalada, donde se genera una condición de terror, que es justamente lo que buscan los terroristas. Y en esa condición de terror hay que entender que también, por ejemplo, para migrantes como los nuestros, guatemaltecos, salvadoreños, hondureños, latinoamericanos en su conjunto, que intentan pasar las fronteras, habrá una serie de restricciones aún más duras de las que ya existe en un territorio como los Estados Unidos. Las condiciones serán mucho más extremas ante esto, el terror. Vamos a las redes, estamos con Crisis París como nuestro hashtag de la noche. También tenemos una encuesta, para que le ponga atención. Julio, me parece que esta crisis comenzó tiempo atrás y la Unión Europea no supo interpretar los hechos ni tomar las medidas de precaución. Yeshua nos dice, esto solo responde a la guerra ficticia que nos vendió Occidente con tal de hacerse con los recursos de Oriente Medio. Crisis Siria, crisis mundo, estamos en crisis. Hay que luchar por combatir esas ideologías religiosas que terminan con muerte. Armando nos dice, Guatemala entra gente como Juan por su casa. He visto muchas últimamente y hoy ya somos aliados de Europa, por ende blancos. El licenciado Douglas Chacón tuitea con nosotros y nos plantea, como todo lo simbólico, París materializa un conjunto de valores, visiones y creencias que se ven afectadas por la violencia. Es lo que nos dice el licenciado Chacón. París, y no de esta crisis terrorista que se dio el viernes, sino principalmente de el ataque contra la redacción de Charlie Hebdo, creo que ahí hubo una materialización del concepto de libertad que se maneja entre los franceses y que para algunos guatemaltecos con una visión mucho más conservadora, pues ponía en punto de mira a una redacción como la de Charlie Hebdo al insultar en el concepto musulmán a los grandes profetas del mundo musulmán. Y quizás para nosotros que tenemos un concepto de libertad mucho más prudente, pues era chocante, ¿no? Francisco, si seguimos lo de ojo por ojo y lo de diente por diente, nos vamos a quedar ciegos y sholcos. Parafraseando a Mahatma Gandhi. A Mahatma Gandhi, claro. Vamos a quedar ciegos, sholcos y muertos. Por supuesto. Maripaz nos dice, yo pienso que lejos de solucionar las cosas, así se crea más odio y muerte y luto, no hay derecho. Total. Crisis París, qué tristeza. El doctor Zavala, los que mueren no son franceses ni palestinos, son seres humanos. Solo debemos estar en contra de la guerra sin ningún sentido, es lo que dice el doctor. Mario nos plantea, la selección de fútbol, previniendo las consecuencias de Crisis París, está esforzándose para no pisar suelo ruso en caso de una guerra mundial. Hablando de fútbol, los rojos acaban de destituir a Mauricio Rey. Pero ahí se la dejo picando. No, sea serio, Quique. No, estamos claros que es cierto, ¿no? Edu nos dice, en serio, ¿será que se le acabaron los problemas a Guatemala? No, en realidad hay muchísimos, pero
hay que entender el contexto mundial de lo que está pasando. Jonathan, ¿para cuándo se sancionará a los países productores de armas? ¿Cuándo es lo que nos dice Jonathan? El licenciado Adrián Zapata, analista de este espacio, nos dice: importante el impacto de la crisis analizada en la cooperación que recibe el país. ¿Cómo quedará la agenda de cooperantes? Es lo que nos plantea el licenciado Zapata. Y en un mundo paralelo, es lo que nos dicen: con su crisis país, en Guatemala morimos de crisis en entidades de servicios públicos. Nosotros en este espacio hemos tratado, por ejemplo, la crisis hospitalaria la última semana 3 o 4 veces. Ana Lucía. Muy buenas noches, Juan Carlos, Quique, y a todos los que nos acompañan en esta ocasión en las 10 p.m. hablando de uno de los temas que nos ha dejado atónitos a todas las personas en diferentes partes del mundo, sobre todo por la gravedad de cada uno de los hechos. Algunos puntos importantes que hay que recalcar. Aunque parezca ridículo decirlo, desde la teoría, decir que esto es una guerra todavía no se puede afirmar. Deben de cumplirse diferentes pasos formales para que se llegue a ese paso en sí. Estamos frente a algunas acciones completamente violentas, enfrentamientos que han dejado muchísimas muertes, por supuesto, y que son además características de una guerra, pero falta muchísimo para que se llegue todavía a esa fase. Lo que se debe hacer ahora, por supuesto, es prever y entender el segundo punto, la cultura de intolerancia que estamos viviendo, no solo en esos lugares, sino es prácticamente el ambiente que se vive en todo el mundo en su totalidad. Hemos estado observando cómo desde Guatemala, con ejemplos tan claros, no somos tolerantes con las personas que vivimos desde ciudades con otras ciudades próximas, y que eso es al final el origen principal de muchos de los problemas que ahora se están observando en otras partes del mundo. Esta cultura de intolerancia se hace observar en la política exterior, que dicho sea de paso, ha demostrado una vez más ser un fracaso para el lado de Estados Unidos al intentar entrenar a grupos que pueden ser dominados según ellos, y al final terminen esta clase de consecuencias y resultados que son fatales y que han terminado con la cantidad de muertes que hemos venido exponiendo hasta el momento. Terminar diciendo que sí, en efecto, estamos frente a una cultura de intolerancia fuerte que ha traído esta clase de consecuencias al observar un bando que busca imponer sus mandatos, su forma de ver el mundo, sus políticas exteriores, su forma más bien de ir manejando la economía mundial y de aprovecharse de recursos de una parte en específico del mundo, y con esto sopesar y justificar muchas de las acciones que estos pueblos que ahora están siendo satanizados están empezando a convertirse en el origen de las razones por las cuales estamos observando esta crisis en París en esta ocasión. No hay que satanizar solo un bando. Observamos esta ola en redes sociales de personas apoyando a Francia, y en efecto es una tragedia. En efecto es un país que ha colaborado con Guatemala. En efecto fue un país además que condonó la deuda de Guatemala hace tan solo algunos años también, y que ha sido cooperante con nuestro país. Sin embargo, no podemos dejar de entender lo más importante de todo esto es que estamos hablando de pérdida de vidas de seres humanos. Aquí no se distingue la religión, la clase social, el país al cual pertenece, su nacionalidad, la actividad económica que vaya desarrollando, si tiene afinidad con un grupo terrorista o no. Eso no es lo importante en esta ocasión, sino que estamos hablando de la pérdida de tantas vidas humanas, de esta manera trágica, pérdidas de personas inocentes que están muriendo a raíz de luchas de poder, están muriendo a raíz de simplemente autoridades no ponerse de acuerdo en cuestiones que parecieran ser sencillas para nosotros, aunque al final no lo son, pero que al final tienen que ser temas discutidos y que deben de cesar cuanto antes para que las muertes no se sigan registrando en estas magnitudes. Ese tipo de venganza, cuando usted ve las declaraciones de uno y otro bando, van a sufrir lo que nosotros sufrimos. Cuando usted ve imágenes de los cohetes o de las bombas lanzadas sobre el territorio sirio, esta frase desde París con amor, es lo que nos muestra por completo la intolerancia humana en su máxima expresión, Quique. A ver, y estoy yendo en la línea que decía Ana Lucía, porque lo que vemos en lo que es el Estado Islámico per se, es una lucha, porque son los que están en la estructura del Estado Islámico son sunitas. Entonces, cuando vemos la diferencia que hay entre los alawitas, que es una minoría en Siria, que es la que preside, la que es de Al-Assad y su padre Bashar al-Assad también, ambos eran de una minoría alawita dentro de Siria. En Siria incluso hay kurdos que están en la parte noreste de Siria, que es frontera tanto con Irak como con Turquía, donde hay un área que podría en todo caso ser Kurdistán. A ellos también los han masacrado
siendo también de alguna forma musulmanes, pero no sunis. Y cuando empezamos a ver esta dinámica que se asesinan entre los mismos grupos, porque el sunita, que es la tradicional, y los chiitas, que son una línea paralela, digamos, del islamismo en principio, genera enfrentamiento entre esos mismos grupos, todos musulmanes, los kurdos, los alawitas, los sunitas y los chiitas. Pero si a eso le agregamos entonces la persecución absoluta, donde se marcaban con la U con el punto a los hogares cristianos para poder ir y masacrar dentro de esos territorios a quienes en todo caso fueran cristianos, genera una dinámica que va mucho más allá de esa intolerancia de la que hablaba Ana Lucía y de la que hablaba Juan Carlos. Pero cuando empieza a generarse un temor por ese tema de los refugiados potenciales, que van a viajar en hordas que atraviesan Europa completa y se van quedando regados en distintas partes. Estas modernas cruzadas. Ese temor que se está generando, donde llega uno de los terroristas, es identificado como potencialmente uno de estos refugiados que llegó con un pasaporte temporal emitido en Grecia para poder ingresar a Europa y penetra esas comunidades. ¿Cómo empieza a generarse un temor ahora? Una islamofobia absoluta en Europa que genera también otro tipo de problemas, de tensión social que puede derivar en violencia social más allá de lo que habíamos visto. O sea, lo opuesto, donde hay reacciones de grupos de extrema derecha en Europa que empiezan a reaccionar en contra de estos refugiados, muchos de ellos muy probablemente sin ningún dilema, sin ningún problema y sin ninguna violencia en su corazón hacia ese país europeo que los están recibiendo. Pero el temor que han logrado generar justamente estos terroristas de que el potencial existe genera un problema imposible de administrar sin entrar en el problema de la perfilación, de identificar a esta gente, como lo decía Juan Carlos hace un momento, incluso para el latinoamericano que está entrando por la frontera sur, porque una de las cosas que planteaban incluso candidatos demócratas en el último debate era cómo había que proteger la frontera sur de Estados Unidos porque pudieran penetrar. Porque es la más porosa, entienden ellos, No cuando en realidad la más porosa es el aeropuerto. Sí, por supuesto, pero digamos, no solo la más porosa, pero además por la facción. Claro. La tez morena, además que puede venir del sur, de Centroamérica y demás, se pueden mezclar el árabe y poder penetrar, que eso es lo que tienen en mente. Sin embargo, no voltean a ver también los asesinatos que han habido dentro de Estados Unidos de extremistas blancos, extremistas racistas que están asesinando también gente dentro de Estados Unidos. El polvorín que hay dentro de Estados Unidos es impresionante lo que puede llegar a suceder cuando el racismo y esa pasión y el acceso a armas permiten que sucedan estas cosas. Y además estamos hablando de países con capacidad nuclear. Claro. Con capacidad nuclear, o sea, no olvidemos que Francia es uno de esos países con capacidad nuclear y que si llega a tener el consenso necesario a partir del terror, o sea, es que ese es el punto más básico, entender que el terror hace que no haya mucha racionalidad en lo que se haga y por lo tanto se pueden llegar a extremos insospechados dentro de este proceso. Vámonos, estamos con Crisis París como nuestro hashtag de la noche. Nos dice Lore, es lamentable que personas inocentes deban de pagar con sus vidas los intereses oscuros que fraguan la guerra, y nos plantea esta viñeta de Joaquín Lavado, mejor conocido como Quino, el dibujante argentino. Si los cobardes que dicen que deciden las guerras tuvieran que ir a pelearlas, viviríamos todos en paz, nos decía en su momento Mafalda. Susana nos dice, ISIS masacra a todos los que no se les unen, codicia por energéticos es el motivo de fondo. José, es inaudito ver filas y filas de niños fallecidos en Siria, ver el pánico y el terror en sus ojos, no es justo. Ana María, la violencia genera más violencia y los países tercermundistas nos toca la peor parte. Edgar, Francia es un estado terrorista, es lo que plantea Edgar. José Barrundia, ¿cómo explicamos que varios de los que pertenecen a ISIS son ya nacidos en Occidente? ¿Cómo los convencen? Es lo que plantea José Barrundia. Lamentablemente una guerra es más beneficiosa económicamente que la paz. Crisis París despierta intereses de grandes compañías. Nuestro compañero analista de este espacio, Mario Rosales. ¿Quién compra el petróleo con el cual se financia el Estado Islámico? Curioso, 1.5 millones diarios de ganancia. Nos dice Susana, si es cristiano, ISIS lo despedaza
mata hermanos, Rusia y Estados Unidos responsables. Jacqueline. Chiita o alawita, Claro, kurdo. sí. ¿Dónde queda la humanidad del ser humano? Esa es la gran pregunta. Nos dice, he visto varios helicópteros sobrevolando nuestros cielos y no cualquier helicóptero. Ojo, van veces hasta 10 estar pendientes, nos dice, de estar pendientes. Mario, ante la crisis París, si quieren paz, deben de haber acciones de las agencias de inteligencia de las superpotencias y erradicar esa foto estos es genial, grupos. Juan Carlos, debería de ampliarla. Nos dice Watchman, nos plantea, no maten más, por Dios, y especialmente no maten más, por Dios. Es lo que nos dicen a través de las redes. Quique. No, Lucía, perdón. Bueno, pues ir colaborando sobre en ese mismo tema y elaborando en el mismo con respecto a que hay muchos grises ahora en los protocolos que se van a tener que ir desarrollando de parte de los diferentes países, aliados o enemigos, por así decirlos. ¿Cómo los aliados van a ir identificando quiénes son realmente los que forman parte de ISIS? ¿Quiénes forman parte de todas estas agrupaciones? ¿Quiénes son realmente integrantes de los grupos terroristas y que podrían ser potenciales atacantes de Washington, de Roma, de Francia o de cualquier otra capital importante que ellos ya hayan identificado? ¿Qué pasará también con los demás países aliados, con las ponencias o las posturas que vayan a ir reflejando a nivel internacional y de manera pública, si van a ir apoyando un bando o el otro? ¿Realmente se convierte en un bando o en más bien en enemigo de ISIS y enemigo del Estado Islámico? ¿Cómo quedaría Guatemala? Es una de las posturas también. ¿Cuál es la postura ahora concreta de nuestro país con respecto a lo que está pasando ahora? ¿Es solo de apoyo hacia París o ahora después de lo que ha sucedido en Siria también estaremos manifestándonos en apoyo hacia ese país? ¿Qué es lo que está pasando y cómo cambia esto el mapa internacional? Eso es realmente importante empezarlo a analizar porque desde ahí se van a empezar a saber también más o menos por dónde se iría ya trazando la ruta de la guerra que podría aproximarse. Además, con respecto a el reclutamiento que ha venido existiendo también en diferentes partes de Francia, es uno de los temas que han ido abordando diferentes analistas a nivel internacional y han hecho ver cómo no necesariamente se tiene que practicar esa religión para ser una persona extremista o compartir los ideales de estos grupos terroristas. Y muchos de los integrantes de ellos o que han sido reclutados por estas agrupaciones terroristas han sido tomados desde Francia y no necesariamente cumplen con características físicas o de fenotipo de esta clase de agrupaciones. ¿Qué pasará con esas personas de tez blanca o de cualquier otra característica que no realmente corresponde a los del grupo o del Estado Islámico, que se vayan a unir a estas agrupaciones y que formen parte de las nuevas cruzadas modernas, que sean los que vayan a atacar, que simplemente tengan alguna clase de resentimiento con respecto a la forma en la que ellos se han sentido excluidos en el país en el que viven, ahora emigran hacia Siria, forman parte de esa agrupación, y cómo los grupos aliados van a identificar a estas personas para proteger sus fronteras? Ese es realmente un tema importante, colaborando sobre lo que venía exponiendo ahora aquí, que cómo se le va a identificar a alguien si no es por una justificación racista o de meramente estereotipos. Yo le digo una cosa, a ver, hablamos de una tercera guerra mundial. Lo que va a hacer estallar la tercera guerra mundial, según algunos analistas, va a ser el acceso al agua, por ejemplo. El acceso a los bienes que nos permitan mantener la vida y por lo cual habrá que matar a otro. O bien, porque el otro cree en un Dios que yo no creo y yo estoy dispuesto a matar a ese que cree en otro Dios. Realmente el ser humano está llegando a un nivel de intolerancia, de falta de raciocinio que va a hacer colapsar. Sobre todo porque ese es el objetivo principal de exterminarlo, ellos, lo que han dicho, sí, exterminarlo. Crear un califato desde Oriente Próximo hasta Andalucía ha sido una pero de las deje el cosas que han venido. califato, o sea, tan dispuesto está el califato a acabar con aquel que vea como impuro, como aquel de Occidente a acabar con ese que al que cree que simple y sencillamente no lo debe de exterminar porque es un peligro, el generar terror. Sí. Uno y otro están dispuestos a acabar con lo que sea necesario. Con lo que van a acabar probablemente es con la humanidad por completo. Solo voy a las redes, Kike, ahora voy. Julio nos plantea a través de las redes, Alejandro, el Estado Islámico debe
hacer que Occidente se replantee la estrategia de guerra contra el terrorismo, si no será Irak 2.0. César, el mayor terrorista, es el que se viste de víctima y la venganza es su estrategia. Armando, vean la que luego muerte al mensajero, todo el terrorismo a veces es una masacrada por intereses propios de las potencias. Por supuesto que sí, mi hermana y sobrinitas viven en Estados Unidos y es estresante escuchar las amenazas de estos locos. Mario, todo extremismo es peligroso y estos locos del Estado Islámico no les importa desatar una tercera guerra mundial. Ever, si quieren paz, prepárense para la guerra. Ana Lucía, esto solo es una estrategia de Occidente como excusa para entrar en Siria. Además, ellos armaron a los rebeldes. Manuel, cultura de intolerancia, muy bien dicho, mi querida licenciada. Y Julio, el resultado de los dogmas, así como de las creencias espirituales distorsionadas y la intolerancia llevada al extremo. Quique. Yo creo que hay un tema que tenemos que poder retroceder también un paso y es el concepto que decía Ana Lucía, el tema del califato y toda esta lógica. El tema del califato, y hay que regresar, lo más reciente fue el Imperio Otomano, que terminó entre 1917 y 1924 por partes, conforme terminó la Primera Guerra Mundial, perdón. Pero hay que tomar en cuenta una cosa, las fronteras actuales de Irak, de Siria, de Líbano, incluso el mismo Israel y lo que es los territorios de Palestina, Jordania y estos países que están en esta área, fueron delineados, fueron dibujados justamente por los poderes coloniales, por lo que era Francia, Reino Unido principalmente, que tenían no solo en el norte de África, sino que en todo el Oriente Medio, incluyendo llegando hasta India y el espacio de India y Bangladesh. Justamente en la segunda etapa de esta descolonización, que fue en los años 40, 45 al 48 justamente, cuando India se independiza y después se parte lo que es Bangladesh y toda la parte esta, después de que los británicos se retiran. Lo mismo que sucede en el mandato británico en Palestina, cuando se retiran los británicos en el 48 y se genera el Estado de Israel y se había generado una partición para que existiera el Estado árabe o el Estado palestino en el mismo territorio. Pero Siria, el dibujo de la frontera es una decisión de esos estados que colonizaron esos territorios. Entonces no era el resultado o el producto de las comunidades ancestrales que habían en ese territorio, sino que era derivado de una decisión de los estados que habían colonizado esos territorios. Entonces pretender que actuaran como estados o como pueblos originarios, esos estados era muy complejo, era muy complicado. ¿Por qué? Porque no coincidían, ya lo decíamos, en lo que es hoy Siria hay por lo menos 4 o 5 grupos o pueblos distintos conviviendo en un mismo territorio y que ha habido un balance porque la familia al-Assad ha gobernado por décadas Siria. Pero ese es un poco el dilema, que también en los vacíos que se generaron cuando salieron las colonias o los vacíos que se generan cuando en Irán se genera esa revolución islámica, cuando en Irak se genera la salida de Hussein y se genera un vacío de poder ahí, cuando se da la primavera árabe y se pierde la autoridad de muchos de los que habían estado como líderes autócratas o incluso teócratas en ese territorio, genera un vacío de poder tan grande que termina construyendo lo que hoy estamos viendo, un espacio, un salto al vacío que genera la reacción de pueblos que habían estado oprimidos por muchas décadas por estructuras de poder que habían estado ahí vigentes y conforme esa estructura de poder absoluto se desvanece, surgen estas fuerzas distintas que es lo que hoy estamos viendo. Vamos a ir a la pausa. Estamos con Crisis París. Hablaremos acerca del tema hospitalario. Cuando regresemos, quédese con nosotros. Estamos a las 10 p.m. Este segmento fue cortesía de Curvodegua, los techos curvos de Guatemala. Estamos presentando a las 10 p.m. Gracias por seguir con nosotros a las 10 p.m. Nuestro hashtag de la noche ha sido Crisis París. Crisis París, pero le tengo una nota de carácter nacional. Y es que se ha dado un ultimátum por parte de los médicos del Hospital General San Juan de Dios, asegurando que tienen 48 horas para recibir insumos médicos. De lo contrario, ese importante hospital sería convertido tan solo en un hospital de emergencias.
Las noticias nacionales son presentadas por Azúcar de Guatemala, unidos para alcanzar los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Azúcar de Guatemala es desarrollo para todos. Los médicos del Hospital Roosevelt dan 2 días para tener los medicamentos e insumos necesarios para atender a los pacientes. Los doctores advierten que si el gobierno no les traslada los fondos, tomarán medidas fuertes que incluso llevarían a dar egreso a los pacientes internos que no podrán atender. En esa asamblea se hicieron los cálculos y se determinó que aproximadamente son 48 horas, ¿verdad? Más los que el hospital puede soportar sin avanzar al siguiente nivel de restricción, ¿verdad? Que probablemente sería forzar egresos de los servicios, ¿verdad? Pacientes que hayan ingresado para algún estudio, para determinar algún tipo de tratamiento que deben de recibir, ¿verdad? Tenerles que dar egreso. Los galenos indicaron que de no poder solventar a corto plazo la situación, podrían declarar el nosocomio un hospital exclusivamente de emergencias. Es importante saber ver que han entrado pocos insumos, sin embargo se han acabado más. Y por eso es que vamos a tomar la medida de convertir el Hospital Roosevelt a partir de 48 horas, si no tenemos una respuesta pronta, un hospital de emergencias, exclusivamente. Las noticias nacionales fueron presentadas por Azúcar de Guatemala, unidos para alcanzar los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Azúcar de Guatemala es desarrollo para todos. Estamos con Crisis París como nuestro hashtag de la noche. Antes le presento los resultados de nuestra encuesta de esta noche. A las 10 p.m. se justifica el incremento de los bombardeos de Francia a Siria con Crisis París. Según nuestra encuesta, con 277 votos esta noche, el 31% de nuestros televidentes cree que sí se justifica el incremento de los bombardeos y el 69% considera que no se justifican los bombardeos, el incremento de bombardeos franceses hacia territorio sirio, esto a pesar de los hechos terroristas que se dieron el pasado viernes en París. Voy a las redes con Crisis París porque tengo una serie de mensajes respecto al tema de la noche, que ha sido muy interesante. Nos dice Joel, este conflicto lleva mucho tiempo, son las consecuencias de las políticas de los más poderosos que llevan siglos de ser así. Luis nos dice, esto que está pasando es una profecía que está escrita en la Biblia, Isaías 17:1, Damasco será destruida, lo peor viene al mundo. Carlos, esta es una guerra por petróleo, por religión y aparte de todo las potencias no quieren perder. Johnny, Francia está haciendo lo que cualquier país haría después de ser atacado. ¿Quién pone la otra mejilla en esta época? Es lo que dice Johnny. El licenciado Reyes, ya enviamos tropas al Congo, enviaremos también tropas a Siria. Bueno, hay que entender que en el caso del Congo, exacto, en el caso del Congo y de Haití, las tropas guatemaltecas iban representando a Naciones Unidas. Por ejemplo, en el caso de El Salvador, ha enviado tropas a Irak bajo el batallón Cuscatlán, en apoyo directo al ejército de los Estados Unidos, que son contextos absolutamente diferentes. José, la palabra yihad a la cual se refiere el Estado Islámico es hacer la guerra santa, atacar por la espalda para cumplir con su religión. Sí, José, pero si yo no soy un experto en el tema del Corán, pero según entiendo, la palabra yihad aparece tan solo 3 veces en todo el libro sagrado del Islam. O sea, no es algo a lo que se haga un llamado recurrente en un libro sagrado que en su mayoría pues llama a la convivencia y al buen hacer. Aquí solo hay una cosa para poder aclarar lo que decía hace un momento. La diferencia entre los sunitas y los chiitas en este caso es que los sunitas, que están basados en la tradición y en la creencia de la descendencia directa de Mahoma, es lo que los diferencia de los chiitas. Y por eso una de las primeras enfrentamientos que hay es justamente entre sunitas y chiitas. Parte de esa lógica es la razón también por la que Estados Unidos terminó negociando, y el Occidente en general, con Irán, porque en este momento es clave también esta frase de que el enemigo de tu enemigo es tu amigo. Entonces, reivindicar y darle un espacio nuevamente en el mundo civilizado, digámoslo entre comillas, a Irán bajo este concepto, es permitir abrir una puerta, la puerta trasera de Irak, para que en todo caso los chiitas, que son los que están allá, puedan empezar y enfrentarse a los sunnis o sunitas que están principalmente y que forman parte del Estado Islámico. Esa es parte de la lógica, por eso el concepto del califato al califato
es parte de ese concepto que están tratando de reivindicar. Han habido 3 o 4 califatos distintos, claro, pero durante el proceso del califato incluso hubo el califato que es de lo que es Córdoba, el área en España, o al-Andaluz, que es justamente el área de Andalucía en España. Entonces, justamente toda esa parte de Andaluz en España alguna vez fue musulmana. Y esa es parte de la lógica de lo que están planteando, de quieren recuperar ese califato. Por eso han pasado también el concepto del Estado Islámico al Estado Islámico de Irak y el Levante, el área de Siria realmente, y todo el espacio que está ahí. Porque reitero, Siria es el término francés que se termina dando a un territorio que tenía otros nombres históricamente. Entonces, toda esta dinámica que se ha dado, estas luchas de poder que se han dado en el territorio, generaron una posibilidad de que hoy este famoso Estado Islámico trate de retomar, y lanzó ese reto llamando a su líder el califa para poder generar nuevamente el concepto del califato en todo el territorio que va, desde incluso Irán en un momento dado hasta lo que es el sur de España, para tener el califato completo, y el Imperio Otomano llegaba incluso, obviamente arrancaba en Estambul, que es donde está Turquía hoy, que era la parte más al norte que habían logrado penetrar. Y esa es la parte que ellos habían logrado generar, que el califato en general pudiera retomarse y recuperarse. Esa mezcla de poder y religión. Pero yo quiero reiterar lo que dije al inicio. De hecho, los únicos árabes realmente en todo ese territorio es la península de Al-Arabiya, que es la parte sur, donde está Arabia Saudí y toda esta parte. Mucho del resto, el norte de África, que hay mucho musulmán, no son árabes. Y la mayor cantidad de musulmanes están realmente en Bangladesh, e incluso parte en India, y parte en lugares que no tienen nada que ver con que sean árabes, sino que son simplemente una creencia que penetró hasta esos lugares. Entonces, el concepto, el poder diferenciar árabe de musulmán, y de musulmán de terrorista. De musulmán de terrorista es uno de los grandes espacios que tenemos que lograr entender. Porque, por ejemplo, uno de los países con mayor cantidad de musulmanes en el mundo no está en territorio árabe, está en territorio africano. También. O sea, en África. Tenemos en África, tenemos en Bangladesh, tenemos en India. De hecho, claro, India, aunque tiene mucho hindú, hay muchísimo musulmán también en parte de lo que es India. Ahora voy, Ana Lucía, solo cerramos esta temática con lo que nos dice. No es que sean diferentes, pero enfoquémonos en nuestros problemas. Sí, tenemos muchos. Este espacio lleva cumpliendo hoy 220 temas que han sido colocados. 220 días distintos de TT. De TT, sí. Y 80 de ellos consecutivos, ¿no? Sí, claro. Luis nos dice, gracias por el análisis, Quique, Ana Lucía, entiendo mejor ahora. ¿Alguna referencia para leer y entender más? Bueno, las diferentes agencias de noticias, incluyendo la BBC de Londres, la agencia británica Reuters, la misma AFP, si usted quiere tener una visión mucho más francesa, le pueden dar algunas referencias. Con Roberto Wagner en los últimos 2 años hemos hecho unos 4 programas que están disponibles en este oeste, que los hemos hecho con él. De hecho, hay uno muy profundo donde él desarrolló toda la parte histórica. Roberto Wagner es, de hecho, mañana va a estar en temas gigantes con nosotros, pero es experto en el tema, lo ha comprendido y además lo explica muy bien. Entonces, tenemos varios programas de este oeste que están ahí colgados y tenemos mañana un programa con él en la radio. Ana Lucía. Yo quiero terminar este tema partiendo de un tuit que comparte con nosotros Alex David González, y creo que es quizás lo más preocupante de toda esta crisis que hemos venido observando, lo que se ve más adelante y lo que se ha visto hace ya siglos de siglos, lo condenados que estamos como humanidad cuando vemos que cada vez la paz es más utópica, cada vez la paz se convierte en la consecuencia de una guerra que haya terminado con la vida de muchísimas personas, y eso es, sin duda alguna, uno de los temas que más preocupa a la humanidad, que nos preocupa al mundo. La paz no puede ser un paso luego de haber acabado con la vida de muchas personas inocentes. Esto tiene que parar. Vamos ahora a hablar de deporte. Gracias a los compañeros de Antiguo Sports. Vamos a las redes. Luguichón, que es un tuitero regular nuestro, nos dice: los bombardeos son dirigidos al Estado Islámico, que dominan las 3/4 partes del territorio de Siria. Sí, estoy de acuerdo con lo que dice el Luguichón. El problema es que cuando usted tiene ese mecanismo de bombardeo, es muy probable que usted cometa errores. O sea, es muy probable que usted cometa errores y quien muera es un civil. O sea, es muy probable.
Los que mueren no son franceses ni palestinos, los que mueren son seres humanos. No deberíamos de estar a favor ni en contra de ningún país, sino solo en contra de la guerra. Mario, por cierto, los terroristas de Crisis País se sacrificaron por la promesa del paraíso, los peligros de la fantasiosa religión. Selvin, Indonesia es el país con más musulmanes del mundo. Javier, si bien el problema es religión, la economía es mayor, producen petróleo a bajo costo, contrario a Occidente. Carolina nos plantea, lo que pasa es que cualquiera de los dos lados, estamos hablando de seres humanos y muchos que nada que ver, plantea Carolina, y no hay que olvidar que en la creación del Estado Islámico jugaron un papel importante los rusos y estadounidenses al financiar a Al Qaeda. Samuel, si quieres entender el presente, estudia el pasado. Araceli, aunque la situación tiene aristas políticas, económicas y religiosas, no hay derecho de argumentar que por un Dios se actúa. Cerrémosla, Ana Lucía. Bueno, pues terminar diciendo que termino con el mismo mensaje de esa fotografía que comparte con nosotros en esta ocasión utilizando la etiqueta de Crisis París. Lo que se pierde no son solo la vida de franceses, de musulmanes o de cualquier otra persona de X nacionalidad. Estamos hablando de seres humanos y lo que debemos de hacer es ir en contra de la guerra, ir en contra de esta cultura de intolerancia que impera en todas las partes del mundo y que tiene como consecuencia esta clase de crisis que observamos como la de este fin de semana pasado en Siria y también en París. Quique. Un tema que tenemos que recordar es un libro que escribió Huntington hace muchos años, que todavía es parte Samuel de la Huntington, que es el tema del choque de culturas, o el Clash of Cultures en inglés. Él argumenta que hay 7 culturas distintas en el mundo, que en un momento dado van a confrontarse las 7 culturas, y que predominan 2 en ese choque de culturas. La cultura musulmana con la cultura judeocristiana de Occidente, que ambas culturas son las que van a terminar enfrentándose por el control, más allá de la cultura asiática o incluso las culturas que tienen que ver con otro tipo de creencias, no todas son necesariamente definidas por religión, pero parte de la dinámica que se está dando es que en muchos de los países más desarrollados, que eran culturas predominantemente judeocristianas originalmente, hay mucho agnóstico o incluso ateo. Entonces deja de haber una creencia en Dios. En Europa principalmente hay muchísimos países que cada vez creen menos en Dios, una parte importante de la población. Y con la migración tan fuerte que hay de musulmanes e incluso de latinoamericanos, se empieza a generar un choque de culturas nuevamente. Y eso es a lo que se refería a Huntington cuando hablaba de estos temas. La realidad es que termina habiendo ese choque de culturas justamente porque la migración es cada vez más fácil, es cada vez más importante en el desarrollo del mundo, y eso lo que va a generar es una fusión. Tenemos una sociedad que tiene que tener pertinencia cultural, donde entendamos que tenemos distintas creencias, cosmovisiones, visiones del mundo, de la realidad, y eso va a generar en algunos casos confrontación entre individuos, eso genera tensión social, potencialmente violencia social, que llevado a su máximo son las guerras. Y eso es lo que estamos viviendo al día de hoy en el mundo. Al resumen. Cementos Progreso. Compartimos sueños, construimos realidades. Presenta este segmento. Médicos, he de contarle que miembros del Estado Islámico amenazan con atacar capitales de Occidente, incluyendo a Washington, como pasó en París. Médicos del Hospital Roosevelt exigen al gobierno que en 48 horas se abastezca de medicamentos. De lo contrario, se endurecerán las medidas de hecho. He de contarle que en el Hospital San Juan de Dios también hay una crisis seria. Es más, los médicos han anunciado salir a la calle a pedir dinero. La Selección Nacional de Guatemala se enfrentará al combinado nacional de San Vicente y las Granadinas mañana, esto en torneo mundialista. Cementos Progreso. Compartimos sueños, construimos realidades. Presentó este segmento. Cerramos la votación. 31% dice que no se puede, que sí se justifican el incremento de los bombardeos franceses sobre territorio sirio. 69% asegura que no se justifica el incremento de los bombardeos. 314 votos en el transcurso de esta hora, el que se ha dado en esta votación. Hasta aquí llegamos con las
con el desarrollo del programa de hoy. Ha sido un privilegio trabajar para usted. Ana Lucía Mazariegos, Quique Godoy, un servidor, Juan Carlos Sandoval. Que tenga usted una noche muy hermosa.